comentarios de aborto, gracias a los cuales veo como Sí, gracias por poder venir. Yo lamentablemente conviví con todas las crisis. Algo que vos decías adelante, no, sí, bueno. Sí, también, entonces uno tiene el recuerdo en el cuerpo, como diría Bruno, de todo esto. Y hay dos cositas, dos o tres comentarios. Me gustó mucho eso de Bruno, de una recesión acordada. Es decir, las recesiones cuando se dan, que son depresiones, ¿no? Es decir, una depresión acordada, la actual. Y creo que es un término bastante interesante, porque cuando uno ve el funcionamiento de los distintos actores sociales, se da cuenta de que es verdad, hay una recesión acordada. Y esto es grave, digo, con los niveles de respuesta y todo lo demás. Después, Bruno largó mucha información sobre el problema de, bueno, cuánta gente participa del sistema financiero o no, etc. Me acuerdo que en los momentos, de la crisis de Cavallo, ahí obligadamente se hizo una bancarización, que todo se tenía que dar por ahí, etcétera, etcétera. Y ese modelo hizo incorporar a mucha gente, había que cobrar los salarios, qué sé yo, trabajar en esta universidad, de todos, había que cobrarlo por ahí. Y esto fue una bancarización obligatoria que después, y en esto alguna vez fui actor, se siguió con los planes sociales por aquella idea de que eran el instrumento para evitar cierto clientelismo, etcétera, etcétera. Con el plan jefes-jefas, si ustedes hubieran visto cómo llegaban las primeras anotaciones, sabían que era un camino que tardó 3 o 4 años en corregirse, pero era totalmente necesario porque fue un desquicio administrativo. Y con la UH, ahí desde el primer momento, con la UH significaba un objetivo de casi 3 millones de bancarizaciones a las familias. Nunca llegaba a pasar de ser de 2 millones, recién ahora, creo que hace un mes o 2 meses. Pero ¿con qué quiero decir con esto? Que es un proceso largo que incluyó a todo la sociedad, digamos, argentina. Pero aún así, y en esto concuerdo con vos, es muy bajo. No hace falta, uno ha ido a Brasil y se da cuenta que puede pagar con tarjeta del Pareola o en el pequeño lugar donde consuma algo. Es un proceso muy largo que que Argentina tiene bastante que recorrer en todo eso, ¿no? Es decir, y algo más que decías vos, me quedaba este asunto de la economía en negro, no registrada, etcétera, etcétera. Argentina históricamente tiene un tercio en todo eso. Esto es claro, sube, baja un poquito, sube bastante, pero un tercio de las personas trabajan en esa economía del cash, ¿no? Es decir, totalmente fuera de cualquier tipo de registro y es imposible para la sociedad. Quizás no hay demasiados ejemplos en el mundo, demasiado claro, pero qué sé yo, es la italinización también de la economía. Italia es de los países desarrollados el que tiene mayor cantidad de negro. Esto es una historia en sí mismo y requiere profundizarla bastante, ¿no? Porque no es solamente el problema del empleo, sino es de todo cómo se va dando, qué partes, cada parte de la integración, como lo dominás bien, se da en todo eso. ¿Y la pregunta? No, es solo observaciones, no dije que iba a ser en este caso la pregunta. El uso del término me parecía interesante para poder describir algo.
si es posible hacer la observación. Y la última, da para mucho. Cuando Ana habló de esto, yo me acuerdo que cuando empieza Menem acuerda con un sector del sector empresarial. El primer plan de Menem es con Gibor. Es decir, y hay un acuerdo bastante fuerte, que naufragó a los 3 meses, 4, porque fue realmente, comillas, malo como ejemplo. Pero desde esa época hay una intervención, no como el mejor equipo de los últimos 50 años, pero de esa época hay una intervención bastante fuerte de todo eso. Bueno, si después hay otra serie de cosas, algunas cosas de Adrián me gustaría discutir. Bueno, gracias. ¿Tenemos alguna más? Porque a veces vamos juntando. Yo puedo decir alguna Dale. No, por favor. Bueno, a ver, brevemente un par de preguntas dando vueltas. La primera, que sobrevuela lo que planteaba Bruno, lo que planteaba Adrián. Evidentemente las magnitudes de la crisis actual, yo creo que estamos en una crisis, no son las mismas a la del 89 o al 2001, pero a mí lo que me parece es que estamos más parecidos al 88 y el 2000 que al momento de la crisis, y que evidentemente, sea fin de año, sea el año que viene, la economía no es una ciencia exacta, ni tenemos la bola de cristal, pero todo parece indicar que vamos hacia una crisis. Entonces esa es la primera de las preguntas. Por otro lado, en relación a que no hay una financiarización de la economía, yo entiendo claramente que seguimos teniendo un montón de sectores tan fuera de la bancarización, a pesar de que hay un proceso de incorporación que se ha ido dando en los últimos 20 años, pero bueno, las LEVACs eran equivalentes a toda la masa monetaria, las LELIC hoy, no me acuerdo el último número, pero son 1.1 billones de pesos. Sí, 1.2 y subió 161% en los últimos 9 meses. Bueno, entonces, desde ese punto de vista sí tenemos una financiarización de la economía en el sentido del peso que tiene el sector financiero frente a la economía real, a los... Yo en eso coincido, yo lo que hice la diferencia es, en lo macro se financiarizó, pero en lo individual, que era lo que nosotros esperábamos como investigadores, no pasó. Y eso es una diferencia muy interesante para mí, para analizar. Con tan poca inclusión financiera, tan financiarizada su economía en Argentina. Eso es la... Y en relación a algo que decía Ana, que cuando estabas hablando del comportamiento predatorio de la élite, y en algún punto sugeriste que es incluso perjudicial para ellos que tienen los activos, que tienen sus activos también devaluados en las crisis. Bueno, la pregunta es si realmente es así, porque lo que hemos visto es que nuestras élites se han caracterizado por poner la mayor parte de sus activos fuera del país, a resguardo de estas crisis, que tienen la habilidad de entrar y salir rápidamente, como se vio claramente con el proceso de privatizaciones, ¿no? Ya se hizo varias referencias a Techin, más, con todos los grandes grupos económicos que participan en el proceso de privatización de los 90, venden las acciones, o la mayor parte de ellos venden las acciones a finales de la década, antes de la crisis del 2001, con diferencias que han sido cuantificadas por muchos trabajos económicos que son de varios cientos de millones de dólares de ganancias. Entonces, lo que me parece es que frente a estas crisis hay sectores que recurrentemente se reposicionan, ganan, se benefician, y no tanto que se ven arrastrados por el proceso de devaluación general de los valores de las empresas, de los activos, etc. Bueno, eso. No. Es muy interesante la discusión o la conversación. Creo que efectivamente me parece que el concepto de crisis hay que acotarlo y pensar, digo,
lo que no hay es, claro, una crisis general, que creo que fue lo que hubo en el 89-2000, es decir, que el conjunto de ámbitos de la reproducción social entran en crisis, en una perturbación caotizante, ¿no? En este sentido me parece que se acota, inicia por lo cambiario, y yo creo que hay una crisis económica que se traslada al ámbito social, pero no hay crisis política, ¿no? Y creo que eso es central. Lo segundo, comparto que la intensidad no es la misma, aunque es bastante significativo. 5,8 es la caída del primer trimestre comparado con el anterior, es alto, y además en parte compensado por el crecimiento del campo, ¿no? Que sí creo que el 7%. ¿No? Entonces, en el ámbito urbano esto es significativo. Y uno lo ve en el modo que se van desestructurando un conjunto de relaciones sociales en la reproducción cotidiana de partes importantes de la población. El otro elemento me parece que es el campo político. Me parece que es interesante la pregunta. Bueno, 89 entraba en crisis otro modelo, eso fue utilizado como una iniciativa, ¿no?, para reestructurar el orden social. En el 2001 es la crisis también de la hegemonía leve, en términos de PIB, ¿no?, de la acumulación financiera. Y me parece que esto se da en un marco de una Argentina en discusión, ¿no?, que se vuelve a abrir en 2003. Yo no creo que sea una recesión acordada. Hubo un nivel de protesta social muy significativo en este periodo, a diferencia de la primera etapa del menemismo. Por supuesto, después de diciembre de 2001 hay cierto, entre comillas, baja, sobre todo principalmente del campo de la colectiva obrera, típico de situaciones negativas. Y en este año lo que estamos asistiendo en realidad es que la protesta social se ordena en el campo político, ¿no? Y de hecho uno ve los grandes actores de la protesta social que se articulan en un mismo campo político, como muy pocas veces ha pasado, ¿no? Entonces me parece que lo que pasa este año es que hay una confrontación política en la cual hay proyectos alternativos, obviamente de variantes de capitalismo, pero en ese sentido no veo espacio para es decir, hay un acuerdo, hay un consenso general, y hay ciertas pendulaciones en un país en disputa, en las cuales obviamente hay una línea de direccionalidad de cambio social que ha sido la ganadora a lo largo de este tiempo, ¿no? Si bien hubo algunas contratendencias de 2003, 2004 para acá, han sido escasas, ¿no?, en relación a los cambios anteriores, y la desconstrucción de varias de ellas ha sido muy significativa. Entonces me parece que la pregunta interesante, más allá de lo probabilístico, que somos de ciencias sociales, no la economía, nada más, ¿no? Más allá de lo probabilístico, pensar cómo este campo se puede utilizar en términos políticos, ¿no? Y teniendo en cuenta que la dimensión política es central en estos procesos, ¿no? Porque para que una crisis económica se transforme en crisis política, la dimensión política incide y puede llevar una recesión a una depresión. Yo puedo agregar, es una preguntita, me sumo a algo que ustedes dijeron, que a los expositores un poco cómo articulan la cuestión de la crisis pensando en la posibilidad de una salida a nivel nacional, como dijo Ana, la articulación con el contexto internacional en los tres momentos de la crisis, es decir, la incidencia de los cambios a nivel institucional en el contexto mundial, hasta qué punto les parece a ustedes que tuvo o tiene incidencia determinante, condicionante, o se puede pensar en términos de una salida a nivel nacional, entre comillas. No sé, lo dejo. Eso, nada más. Bueno, si quieren pueden empezar a reaccionar y después vamos a ir a la última. ¿Sí? ¿Empiezo yo? Claro. Bueno. Creo que las preguntas que hace Ana son mucho más difíciles de responder que las económicas. Las económicas, la economía es mucho más fácil de explicar que la sociología, eso está claro, ¿no? Pero la verdad que saber cómo funcionan esos grupos antagónicos, qué les pasa por dentro, es muy difícil de entender. ¿Por qué reaccionan como reaccionan? Lo que sí están los hechos, están los números ahí a la vista de los cambios. Pensaba que el cambio del 88 para acá fue estrictamente financiero. Como dije, hubo una financiarización de la economía, hubo un cambio
en la característica de los acreedores de la deuda. El primer intento de revisar la deuda en el 84 da una pauta de 270 acreedores. Al 91 hay 320 acreedores a los que hay que ir dándoles bonos que tienen los bancos, y eso eran deuda. Primero, ustedes saben que la deuda externa nace de esa manera, deuda privada de las empresas que después se estatiza. Esa deuda que se estatiza en todos los 80 y que aparecen un montón de deudores con los que hay que negociar, y en los 90 los bancos que dieron esas deudas son salvados por el Estado en connivencia con el Tesoro norteamericano, que dan bonos con garantía norteamericana y alemana para que los bancos puedan sacarse esas deudas de encima, y aparecen todos estos deudores que hoy les pueden llamar, bueno, fondo buitre y estas cuestiones que son más tribuneras que otra cosa. Te digo, este cambio sí es interesante para pensarlo. Ahí sí el contexto internacional, en lo que respecta a la economía argentina, que es bimonetaria desde mediados de los 70 para acá, de hecho, va a influir siempre. Cualquier cambio. Ahora, hoy se paga el bono dual, que es un invento de Caputo. Un día antes de irse del Ministerio de Hacienda, inventa un bono atado a la tasa de interés y al mercado cambiario, que se paga hoy. Son 40.000, 43.000 millones de pesos, 1.000 millones de dólares que hay que pagarle a los municipios. Es un bono dual porque está atado a dos variables, pero los inversores le llaman bono dual porque es ganás o ganás. Simplemente. Digo, también lo pagan hoy con referencia al cierre de hace una semana y con un dólar que bajó y con condiciones excelentes cuando la Fed anuncia que por ahora no va a subir las tasas, incluso que las va a bajar. Bueno, sí, estamos atados a toda esa teoría, pero porque es una economía bimonetaria y todo, el 70% de lo que vos comes está atado al precio del dólar. Digo, es un problema complejo. Ese cambio financiero, que sí financiarizó la economía a nivel macro, pero no a nivel micro. Lo que me llama la atención de este capitalismo precario que tiene la Argentina, porque realmente es un capitalismo precario, ¿no? Es un capitalismo con un nivel de producción de recursos enorme, 27 en el número de naciones del Fondo Monetario Internacional, 43 millones de personas y 15 millones que no comen todos los días. Y con un sistema financiero además abierto al mundo, que ustedes saben que en Alemania cuando entra un dólar tiene que quedarse un año en el sistema financiero para multiplicar el dinero y después sale. Si sale antes paga lo que tiene que pagar ese dólar. Acá el ingreso es desde una cuenta en Uruguay con utilidades y a los 6 días poder salir con esas utilidades sin pagar un centavo. Es un capitalismo más que precario, con el nivel de recursos que tiene. En ese sentido, el crecimiento de las élites, pensando en lo que planteaba Ana antes, que sí me interesó mucho porque a mí me cuesta mucho entenderlo, sí que aprendieron. Ustedes saben que las obligaciones negociables se reglamentaron en el 88, en el 91 fueron las primeras apuestas, que son la toma de deuda en el mercado de capitales. Ahora se amplió las pymes tomaron 5, 6, 10 millones de obligaciones negociables, no invirtieron un peso de eso. Las obligaciones negociables pyme, esto queda grabado, es un problema, pero bueno, la verdad. Así como las pymes dicen que dan el 70% de trabajo, pero el 90% del trabajo no lo tienen registrado, y no es que no lo tienen registrado porque los pasan a irregulares a sus trabajadores por la falta por el peso impositivo. Es al revés. Cuando inicia una pyme ya inicia calculando los trabajadores irregulares que va a tener. Con lo cual esto hay que saberlo. Y cuando se quejan de que la tasa de interés que les toca es del 180%, es porque no están al día con nada y no pueden ir al banco. Hoy salió, como todos los años, la oferta de los préstamos bancarios para pagar los aguinaldos. Eso es histórico en todos los bancos. A una tasa del 50%, pagadero en 6 meses, con los reembolsos que establecen los bancos. Muy poquitas pymes pueden entrar, porque muy poquitas pymes están registradas y con las condiciones de acceder a esos créditos, que si bien no son blandos, son mucho mejores que la tasa de referencia de cambio de cheques, por ejemplo. Si uno entra a la referencia de cambio de cheques en cualquier banco, va del 75 al 230%. ¿Quién puede entrar? El que esté más o menos registrado y con los papeles más o menos al día. Es un problema serio. Vos decías antes, es un problema muy complejo del trabajo. Sí, por supuesto que es muy complejo. Y se va siempre a lo fácil, no, es la carga impositiva, las pymes no pueden. En realidad no es así. Es mucho más complejo esa distribución. Y la financiarización va en esos niveles donde los tipos toman obligaciones negociables y no las reinvierten en una sola máquina. Dolarizan sus carteras, lo cual no está ni bien ni mal. Si yo estuviera en ese lugar tal vez haría lo mismo. Hoy, los tipos que cobran estos bonos
y están ahí con una oferta hermosa. Me pongo en pesos a una tasa del 4,5% mensual, que está arriba de la inflación, o me voy al dólar que lo tienen planchado y en agosto sube. Es un descontrol. Es maravilloso este país en eso. En eso me refiero con que realmente control. Y acá, para cerrar la respuesta, si la élite financiera aprendió de esta manera, con el concepto de obligaciones negociables, con la transferencia de las deudas para no previsionarlas, pasarlas en bonos y como tienen mercado secundario poder venderlas a cualquiera. Le saco un bono al Estado y se lo vendo a cualquiera porque hay mercado secundario. Con lo cual tengo la liquidez inmediatamente en el mercado secundario de cualquier inversor, de cualquier fondo de inversión. Es impresionante eso. Si ellos aprendieron, ¿qué estamos discutiendo nosotros? Cuando yo decía de consenso, la CGT hace paro en los feriados. Único en el mundo. No hay antecedentes de esos feriados, no hay antecedente mundial. Y menos un día de los trabajadores, cuando los trabajadores se quieren movilizar y les paran los medios de transporte para que no hagan la marcha. Más consenso que ese. Totalmente. Una propuesta de algún partido de izquierda a derecha que diga, no consignas. Hay que establecer el mercado interno, hay que subir las jubilaciones, eso son consignas. ¿De dónde van a sacar la plata? ¿Van a volver a poner retenciones? ¿Van a hacer un freno a la especulación financiera y a la circulación de capitales? Que no es fuga, porque es legal. Sacar dólares del sistema es legal, no es fuga. Fuga es cuando me la llevo en una maleta. Puedo yo, profesor, armar activos en el exterior con el aguinaldo que cobre ahora antes de junio. Puedo sacar esa plata y armar un activo en el exterior. Eso es impresionante. Alguno que se anima a decir de dónde va a sacar la plata. Si va a poner retenciones, si va a poner controles cambiarios, que son necesarios y que lo hace cualquier gobierno liberal. Porque aparte los liberales son inclusivos. Perdón. El liberalismo es inclusivo, da trabajo para cobrar más impuestos. Estos no son ni liberales. Perdón. Si quieren seguimos por el orden que hablaron y poder reaccionar a Sí, yo reacciono a algunas, la verdad que a todas se ve, pero algunas muy puntuales y algunas preguntas que quiero hacer yo a los expositores. Con respecto a las ideas de desembarco previo de la élite, por supuesto, la élite ha desplegado en la historia argentina varias formas de captura de la decisión pública a través del lobby más o menos directo y a través incluso de la ocupación de cargos públicos. Como bien señalaba, en la presidencia de Menem tenemos el desembarco de los gerentes del Municibón en el Ministerio de Economía, pero además tenemos el desembarco de un montón de empresarios o de gerentes medios en su Secretaría de Industria, en los organismos reguladores de las empresas públicas que se privatizaron, en IPF, distintos lugares. Sin embargo, la masividad, la visibilidad y el criterio, la masividad y la expansión en todas las áreas del gabinete, como se da en con Macri, y además la explicitación de que ese es el criterio de selección porque ahí están los mejores y que la apuesta es, si saben manejar la empresa, saben manejar el Estado, porque empezamos a traer este tipo de hombres y mujeres a la gestión, es explícitamente de este gobierno y me parece que da cuenta de un giro en parte de la élite económica en cuanto a su posicionamiento político. Fue una jugada fuerte porque colocaron grandes gerentes propios en el aparato del Estado, internalizaron esa misma lógica predatoria en el aparato del Estado y eso se puede ver en las inconsistencias enormes que hay entre las políticas que se aplicaron sobre todo en el primer año de la gestión o 2016-2017, digamos, las inconsistencias entre Banco Central y Hacienda y Finanzas y energía, digamos, son todas esas políticas que se aplicaban, eran todas inconsistentes entre sí, más allá de que uno compartir o no esas políticas. Si vos pones a Sturzenegger en el Banco Central no podés tener gasto público en los niveles que manejaba en Hacienda Francés. No va, o sea, no es eso lo que vos tenés que hacer. Se sabía, era de manual. Podés criticar por derecho o por izquierda. Lo que quiero decir es que ahí ya había claro que había se había repartido las áreas por origen de procedencia de los sectores y ese loteo dio mal. Por eso me parece que esto es novedoso. Después, con respecto a los ganadores. Claro, por supuesto, si uno tuviera que decir quiénes son los grandes perdedores de las crisis, obviamente somos los sectores populares, todos los que tenemos atados nuestros ingresos al trabajo y del trabajo al peso, somos los primeros perjudicados.
En los eslabones de las élites también pasan cosas y también se caen algunos que no terminan de diseñar estrategias acordes a los mismos cimbronazos que sin querer o queriendo generan ellos mismos. Porque no le podemos atribuir una racionalidad total a los actores y ni siquiera a las élites económicas. Yo creo que hay casos muy concretos, están estudiados, Gallero tiene una tesis doctoral sobre eso, Alejandro Gallero, sobre cómo hay distintas estrategias de los grupos en los 90 y parecía que iban a ser todas grandes jugadas para el éxito y terminaron en algunos fracasos estrepitosos. Y hoy, obviamente, no voy a llorar por AR porque le da pérdida al balance por la caída de las ventas, porque además lo recupera comprando, colocando en el sector financiero y recupera volatilidad financiera, pero está claro que hay allí una diferencia crucial con otras empresas como las energéticas que durante todo el periodo han logrado incrementar sus ganancias, porque hay ganadores y perdedores también adentro de esas élites, y eso también habla de la heterogeneidad y de inconsistencia de los modelos. Eso para contestar dos cuestiones. Con respecto a lo que decís vos de lo de la financiarización, yo tendré un poco de cuidado porque es cierto que los indicadores de la financiarización formal son débiles comparados con otros países, son mayores que los que había sin duda, y eso vos lo señalás, pero también sabemos por investigaciones más de antropología económica o de sociología más quali que los lazos de endeudamiento en los sectores populares se generalizan mucho más allá de lo que muestran los números. ¿Qué quiero decir? Una tarjeta de crédito es uno en tu planilla de central de cuántas tarjetas de crédito hay, pero atrás de esa tarjeta de crédito hay 5 familias capaz en los sectores populares. Y se van prestando, o sea, ¿no? Hay uno que tiene la posibilidad de acceder a la tarjeta y hay otros de la familia que no la tienen, pero que sí se endeudan a través de esa tarjeta. Y después están todos los datos de endeudamientos que no están dentro de los circuitos formales, están más en los márgenes. Creo que hay cosas de financiarización que son más sutiles, pero que se van generalizando y que dan cuenta de cambios importantes, especialmente en las conductas de los sectores populares. Y si me preguntan qué habría que hacer, bueno, ¿qué habría que hacer? Para empezar, que las coaliciones que se armen desde los sectores populares se puedan imaginar también con alguna posibilidad de alianza con alguna de las fracciones, alguna fracción de élite, porque si la propuesta es hacer algo dentro del capitalismo vas a necesitar alguna y la que tenés es esta, no se va a poder construir otra élite económica que tenemos. O, en cualquier caso, tratar de, además de generar las condiciones para llegar al gobierno, cuando se está en el gobierno, esa coalición tiene que tener muy claro cuál es el norte en términos de modelo productivo y modelo de desarrollo y buscar una orientación clara para los actores sin caer en la idea de los dejo completamente afuera, los voy a disciplinar por completo o los voy a incorporar porque si los incorporo completamente le doy un ministerio de pyme a un pyme, un ministerio de industria a un agroindustrial y uno de finanzas a un banquero, lo vamos a resolver. Me parece que ni una ha dado resultado ni la otra. Pero bueno, tiene que estar en el eje de la disputa tiene que estar claro dentro de la coalición desarrollista, si no se forma esa coalición con ese norte va a ser muy difícil. Sí. Primero respecto del problema de si estamos en el 88 o en 2000, digamos, yo creo que es muy difícil hacerse plantear esa respuesta, ¿no? Porque ahí, digamos, mi diagnóstico en todo caso es que el fondo es un problema más político, un problema de relación de fuerza. Ahí retomo lo que decía Julián, digamos, en el sentido de, efectivamente no estamos en un escenario de crisis general, digamos, donde haya una crisis económica, una crisis política, digamos, ¿no? 89 y 2001 de formas muy diferentes fueron ambas, ¿no? O sea, crisis de la moneda, crisis del Estado, en ambos casos. En ese sentido, digamos, me parece que está abierto en todos los sentidos del término, ¿no? Es decir, la incertidumbre en ese caso no es una incertidumbre por la falta de datos que tengamos, sino que es una incertidumbre como característica del objeto, digamos, ¿no? Es decir, exactamente, digamos, ¿no? Para decirlo de otra manera, digamos, la objetividad
como propiedad de la relación de capital presupone la subordinación de la clase obrera. Si se abre el antagonismo, la objetividad se disuelve, digamos, ¿no? Entonces lo que se abre es un terreno en el cual uno no puede pronosticar tendencias, no puede decir nada, puede arriesgar hipótesis, digamos, ¿no? Obviamente no cualquier cosa es posible, porque digamos hay una historia, porque hay condensaciones de esas relaciones de fuerza, porque hay tradiciones, etc. Pero está abierto sin duda el escenario, digamos, ¿no? Sí hay algo que es interesante, que es hipotetizar con el timing de la crisis política, el timing político de la crisis, ¿no? Yo pongo el ejemplo siempre de Venezuela, ¿no? En relación a Argentina, porque en Venezuela el problema fue un problema del timing de la crisis, digamos, ¿no? Es como si Alfonsín hubiese podido entregar la bomba a punto de estallar al menemismo y el menemismo empezara a aplicar medidas y le explotara la hiperinflación y demás, ¿no? La situación política es enormemente diferente en ese caso. En Venezuela pasó eso. En Venezuela Carlos Andrés Pérez intenta iniciar el proceso de reformas neoliberales, explota todo, se produce el Caracazo y tenemos una década de crisis política en Venezuela. Mientras que acá tenemos una década de consolidación, de estabilización, digamos, de la dominación política. Ahí, digamos, yo digo, no es indiferente en ese sentido si la crisis explota entre agosto y diciembre o si la crisis explota después de diciembre, ¿no? Ahí son dos, por eso digo, ahí lo económico es solo un aspecto. Fíjate qué grado de contingencia, digamos, ¿no? Después sobre el problema de... El fondo es político. Claro, el problema es político, exactamente. Y la crisis no explota porque hay 57 millones de dólares. Es Y una la determinación cual política. explota cuando el Fondo Monetario no se la da. Es una determinación política. Bueno, y eso lo enlazo con la cuestión del campo, del análisis del campo político, la cuestión de la recesión acordada, ¿no? Yo ahí tiendo a creer que uno de los elementos de no agravamiento de la crisis en el último año y de la capacidad que tuvo el gobierno de pilotearla, tuvo que ver con digamos, una disposición de la oposición a encarrilar el conflicto hacia el terreno político electoral. Digamos, esto es importante, sobre todo es importante de diciembre de 2017, es importante, de diciembre de 2017 en adelante, ¿no? Entonces, eso es un acuerdo en términos de futuro, bueno, no porque está esta cuestión de las relaciones de fuerza sin resolver, ahí es donde entra la cuestión de la hipótesis de si tenemos un proceso de desmovilización más profundo, o si tenemos un proceso de reducción del conflicto, para ser más preciso, y no habría una desmovilización, sino una disminución del conflicto porque se traslada el conflicto al terreno electoral, digamos. Pero sí, efectivamente, el traslado al terreno institucional en un contexto de crisis inflacionaria genera condiciones para un disciplinamiento social. De vuelta, es hipótesis, pero es problemático, digamos, ¿no? O sea, las crisis inflacionarias son muy paralizantes, individualizantes, lo que se vivió en mayo de 2018, la idea de hagan algo, digamos, ¿no? La crítica al gobierno, ustedes no pueden controlar nada, en realidad, obviamente que no pueden controlar nada, ni ellos, ni Fantasque, ni nadie. O sea, pero ¿cuál es la demanda? O sea, lo que surge es el miedo, digamos, ¿no? Ese miedo es complejo, digamos, ¿no? O sea, en términos políticos. Y por último el tema de la incidencia del internacional, yo creo que es central. Yo creo que esto lo planteaba también Carla, digamos, estoy totalmente de acuerdo con que si no analizamos las dinámicas económicas y políticas en el contexto del proceso de internacionalización, no se entiende nada, digamos, ¿no? De hecho, todo este proceso podría verse en esos términos, ¿no? Endeudamiento externo 76-83 es el capítulo local de un proceso de internacionalización que, por ejemplo, en la sudeste asiática se produce en inversión extranjera directa. ¿Por qué acá es endeudamiento? Allá en inversión extranjera directa, bueno, tenemos características locales de los procesos. Pero el endeudamiento externo articula un mecanismo de disciplinamiento, de presión por la reestructuración que se desarrolla más allá del proceso hiperinflacionario. Y hoy, digamos, en un contexto en el que las lógicas económicas de los grandes actores, digamos, no es nacional. O sea, y eso modifica todo, limita los márgenes de autonomía de las políticas estatales. Limita fuertemente. Y bueno, termino acá porque me habré mucho. Sí, dale. No, Carla quería contestar, pero hago una ¿Pero pregunta. es para Carla o es para el general? Es un general. No, que hable Carla y después hagamos un par más y ya después cerraríamos. Dale. Siempre están de acuerdo, 12:30 terminamos, ¿no? Algo que el director transforme el almuerzo en Si no sigue aumentando la harina, podemos. Sí, yo para retomar esta
cuestión de lo internacional, digamos, del escenario internacional, que en el caso del sector agropecuario vos tenés un tipo de modelo de acumulación capitalista que se mantiene a lo largo, digamos, que tiene variantes, porque obviamente las políticas de cambio y las retenciones vienen a marcar algo ahí, pero que básicamente lo sostuvieron gobiernos de muy distinto signo. De hecho, eso llegó, digamos, a toda una gran discusión, ¿no?, en los países del Cono Sur respecto de cuál era, de cómo estos, digamos, y sobre todo la etapa de mayor crecimiento de estos modelos con los indicadores productivos, de exportación, de ingresos de divisas, se dan paradójicamente en todo el Cono Sur de América Latina, en momentos de gobiernos de izquierda, progresistas, etc. Y de hecho, las primeras, digamos, las medidas regulatorias o las regulaciones que empiezan a aparecer son parches, ¿no? Y es un modelo que admite que hay zonas de sacrificio. Lo admite, digo, uno puede leer eso. Entonces ahí me parece que no sé, digamos, no es que la cuestión se resuelve internamente de acuerdo a márgenes de acción, sino que los modelos, por lo menos el modelo agropecuario, está totalmente atravesado por la lógica de lo que conocemos como régimen global, régimen alimentario global, que es un régimen básicamente corporativo. La otra cuestión que yo quisiera marcar es respecto del tema de la financiarización, que por ahí uno lo mira en niveles agregados, por ahí con las variables que vos comentabas, el nivel de endeudamiento, el nivel de salida de activos. Ahora, hay una dimensión que por lo menos a nivel productivo me parece que es importante de retener y que por lo menos en el sector agropecuario ha sido muy distintivo, que los productores agropecuarios saben jugar con y que liquidan más tarde porque están esperando que el dólar. Es verdad que este gobierno amplió, digamos, el gobierno de Cristina había puesto un periodo para el cual tenía que después, claro, y ahora ya no hay, primero un año y después cuando ellos quieran. A mí una vez un productor grande me explicó, yo no entendí mucho, pero me explicó que podía tener no me acuerdo cuántos dólares por hectárea de menor costo solo con el manejo de herramientas financieras. Ninguno implicaba sacar plata, sino el manejo de IVAs y demás. Pero además de eso, como el sector agropecuario, y sobre todo, no cualquier producción agropecuaria, la producción agropecuaria vinculada a 10 commodities en el mundo, que en la Argentina son básicamente soja, maíz, ganadería, que empieza a ser relevante, que tienen una cualidad, que son producciones que se las conocen como de uso flexible, porque puede ser para alimento humano, alimento animal, energía y también un activo financiero. Por lo menos fue hasta la crisis, hasta el 2012, 2013, cuando los activos empiezan a caer. ¿Esto qué hace? Que de repente actores financieros intervengan, compren activos en el sector agropecuario o se asocien. En Brasil, por ejemplo, compraron tierra, en Uruguay compraron tierra, en Argentina no compraron tanta tierra. Y hay esta idea de extranjerización de la tierra realmente es un eslogan porque no hay datos que permitan. Lo que no implica que no haya habido ingreso de esos capitales financieros, que fueron básicamente fondos de estos private equity y fondos de pensión, en la estructura de empresas, o sea, comprar acciones de las empresas. ¿Y eso qué implica? Por una parte, mayor flujo de capital para que las empresas, en algunos casos, compren tierra, en otros casos, arrienden las tierras. Pero también implicó imprimirle otra dinámica a la
lógica productiva de la empresa, ¿sí? Porque eso, digamos, implica generar, digamos, que y no es un comportamiento meramente rentístico, que también lo tienen, pero implica generar niveles de ganancia que sean por lo menos equiparables a los que ese fondo financiero podría obtener en otra colocación. Entonces eso significa una intensificación en el uso de los recursos impresionante. Por supuesto, después empiezan a aparecer problemas en esa intensificación del uso de los recursos. Es una cuestión agronómica, pero que implica costos altísimos, como por ejemplo que aparezcan malezas resistentes, y obviamente los fondos se van, ¿no? Entonces ahí hay una dimensión de cómo juega en la supuesta economía real, porque a veces pensamos solo el capital financiero como interviniendo en una economía ficticia, pero también interviene en la economía productiva moldeando, ¿no? Moldeando las lógicas también productivas. Eso me parece una dimensión importante. Y la otra cuestión es, a mí, yo no sé si es distinto, pero quisiera agregar respecto a esta cuestión política, si es consensuado, crisis consensuada, consensos. Nosotros en los trabajos que estuvimos haciendo sobre la cúpula del sector agropecuario y bueno, y cómo realmente el modelo de agronegocio se presenta, y realmente yo creo que es la primera vez que el sector agropecuario tiene una vocación hegemónica a partir del 2003. Nosotros utilizamos un trabajo, y digo nosotros, porque por mi trabajo con Valeria Hernández, una noción que me parece que es interesante porque da cuenta, abre preguntas, que es la de solidaridades de facto. Digamos, ¿no? Como de repente, no sé, en el conflicto del 2008 se decía, pero ¿cómo están estos tipos están todos juntos, ¿no? Los grandes y los chicos, todos juntos en la calle, están cooptados? Era la idea de cooptación es un poco, me parece que explica poco respecto de los campos sociales donde se construye hegemonía. Nosotros encontramos esta idea de solidaridades de facto, que obviamente se sostienen pero se rompen. Esta idea de que hay sectores que objetivamente son antagónicos, pero no necesitan ser sometidos, digamos, a un bombardeo ideológico, sino que hay momentos donde tienen alianzas en las que los dos se pueden beneficiar. Pero esas alianzas, su virtud hay que sostenerla mediante la construcción ideológica. Y yo creo que ahí sí hay un punto de quiebre. En todo caso, invita a preguntarse cómo se sostienen, si es que quieren sostener, estos actores quieren sostener su hegemonía. Bueno, primero agradecerles a los cuatro porque estuvieron súper interesantes y me generaron un montón de ideas, no solo preguntas, pero sentí como que de fondo estuvo varias veces presente la pregunta de entonces ¿por qué no explota, no? Crisis no crisis, ¿por qué no explota? El helicóptero, ¿no? También pensaba en esto que planteaba Bruno, de que bueno, los números son números, ¿sí? Y en esto que plantea Ana y creo que Adrián y Carla también, de que en realidad son números y hay que tomarlos como tales, pero me parece que coincidimos, no explican prácticas sociales necesariamente per se, ¿no? Sino que por ahí nos pueden indicar para dónde mirar y a quiénes indagar de otra manera por fuera de los números. Y en ese sentido pensaba que hay algunas como dimensiones como interesantes que quizás ustedes las aborden o no, nos dirán, y si no, creo que sería interesante que alguien lo hiciera, es que la dimensión de la estructura social, de la transformación de los actores que integran la estructura social en la Argentina, en todos los sectores económicos, además del general demográfico, me parece que es clave, ¿no? Eso un poco lo explica Ana con su estudio de las élites, un poco también creo que conozco bastante más el trabajo de Carla por una cuestión de cercanía profesional en los temas, pero por ejemplo en el sector agropecuario se ve con mucha claridad esta expansión o lo que se llamó la pampeanización
de modelos y formas de organizarse socialmente y productivamente en zonas llamadas de economías regionales que no tenían estas prácticas tan internalizadas o que no eran zonas fácilmente cooptables por los beneficios de la ciencia en la producción. Por el otro lado, me preguntaba entonces si todo está más o menos calmado y la población, a pesar del malestar, está organizada políticamente y se está organizando en el camino incluso democrático, electoral, institucional, quizás por efecto del trabajo de la oposición o no, no sé. Pero a mí me parece que una pregunta interesante sería ¿qué y cómo permea entonces de las prácticas y los discursos que circulan, las dos cosas por separado, ¿no?, sobre la financiarización en estos sectores nacionales y populares? Porque efectivamente entonces no solo queda en la macroeconomía la financiarización, sino que hay algo que está permeando la práctica de la vida cotidiana y creo que nos la estamos medio como perdiendo. Incluso en las formas de participación de la economía, de sectores que desde la informalidad buscan cómo algún elemento formal, como explicaba Ana con la tarjeta, seguir participando o no quedarse afuera, o como también por la vía del conflicto, ¿no? Pensaba Gabriela en todo lo que tiene que ver, uniendo con lo de Carla, con los conflictos ambientales, que no son simplemente por el daño, que no es poco, ¿no?, físico, ambiental, sino el daño a futuro, de sostenimiento de... ya hay conciencia de eso en muchos sectores, ¿no? Lo vemos con los feriazos en las grandes ciudades, ¿no?, donde de golpe vemos que hay productores de verdura, que la verdura no sale del supermercado, pero me pregunto entonces, ¿qué es lo que está permeando de la práctica y del discurso sobre la financiarización en los sectores populares? Porque evidentemente algo está llegando y eso por ahí estaría explicando parte de la no explosión, ¿no? O de quizás hasta se esté comprendiendo de otra manera cómo actuar, incluso por efecto de transformación de la estructura social y de la inserción de nuevos actores en espacios que antes no los teníamos, ¿no? O sea, estábamos todo como más dualizado, de los empresarios, los políticos, el campo, la ciudad, el agro, la industria. Ahora es todo un poco más complejo, incluso para los números, va a ser cada vez más complejo. Así que nada, quería aportar eso, ¿no?, pensar en cómo permear. Yo tenía una recortita que no necesariamente una respuesta, que es no está pegado con los exámenes así como la solución. Pero me quedé un poco con lo que decía Bruno sobre los discursos de barricada, de donde tenemos las jubilaciones y la pregunta sobre de dónde sale el dinero. Y tu comentario es muy central e interesante también sobre si vamos a pensar esto de forma apolítica, en el sentido de todos los sectores políticos son iguales, no tienen respuesta, y dejar de mirar a los sectores económicos que no deberíamos mirar. Y lo que vos decías, Carla, bueno, ya hoy en día es más rentable, no lo dijiste así, pero lo traduje así, la producción agroecológica que la otra producción. La pregunta es, al mercado súper concentrado del agronegocio no le interesa porque eso está totalmente imbricado, como bien lo explicaste, con el sector financiero. Entonces, para mí hay una pregunta de base que es económica y política, y es, bueno, ¿quién financia ese cambio que queremos hacer? Ese cambio en el sentido de los sectores populares, que es un poco lo que ella también decía. Digo, no me lo tienes que contestar, pero si no nos preguntamos eso, no salimos. Por lo menos respecto de esta última cuestión, yo sí quisiera decir algo que es, me parece, desconocemos, y eso la verdad que es un problema, es un problema, pero también refleja en el tipo de estadísticas que el Estado produce, el tipo de información que se produce, refleja dónde están los intereses. Un problema fundamental que Brasil, por ejemplo, hasta hace poco lo sabía, es cuánto aporta lo que llamamos sector de la agricultura familiar. ¿Cuál es el aporte al sector alimentario para poder comer? ¿Cuántos alimentos? ¿Cuál es el potencial productivo, la capacidad productiva actual y potencial de ese sector? O sea, ¿cuánto de lo que comemos viene de ahí? Pero yo insisto en que para mí una cuestión importante es, y obviamente una cuestión importante es para pensar esto es no ver, corrernos un poco de la polarización. Porque por lo menos en esta discusión sobre la agroecología, tendemos a pensar que la agroecología es buena, ¿no?
bueno, que la agroecología es buena y que ya comporta un nuevo ser, ¿no? Así como el agronegocio también construyó una nueva subjetividad, que es la del innovador, la del que solo tiene, fíjense esa famosa frase de Grobo, yo soy un sin tierra. ¿Cuál era el activo que él tenía? Sus ideas. Okay. Bueno, entonces, porque el agronegocio también se siente interpelado por esta cuestión de la no sustentabilidad. Y están haciendo un enorme trabajo para transformarse en sustentables. Acordar con esa limpieza, el greenwashing que le llaman algunos. Pero además porque hay productores muy grandes que están entrando en la agroecología. ¿Sí? No con lechuga, zapallitos, sino con maíz o con soja o con los grandes commodities. Entonces, a mí me parece que esa cosa de construir de hacer asociaciones polares que son de afectos a eso, porque por otra parte es antipático también decir, che, pero mira que hay algunos grandes productores que por una parte pueden tener, no sé si conciencia ecológica, pero les impresionan algunas cosas que descubrieron del glifosato, pero además porque ellos mismos empiezan a hacer, sobre todo los que están no cerca de los puertos, empiezan a ver que no les rinde ya producir como estábamos produciendo, que algún cambio tienen que hacer. Es una cuestión de costos, y además porque la tierra acá le tienen que meter más a la tierra, porque la tierra está más improductiva por todo lo que la gastaron. Entonces, yo no sé cómo, pero lo que digo es, por ahí una orden en eso es no pensar la realidad como en bloques fijos y que están sí, no me voy a sacar la palabra agroecología, pero podría decir de otra manera. Ya se sabe que hay agricultura familiar, si estuviera bien sostenida, tiene una buena rentabilidad y va para el mercado interno. La pregunta es ¿quién lo financia? Esa era mi pregunta. Sí. ¿Quién financia el cambio tecnológico? Esa es la otra cuestión. ¿Quién financia el cambio tecnológico? Porque los cambios tecnológicos siempre históricamente, dejan a muchos afuera. Una cuestión con respecto a los números, porque me parece que está bueno plantearlo, con los agregados que hizo Ana, por supuesto, respecto a la financiarización. Es muy difícil explicar por qué no estalla, está claro. Igual estos números de la diferencia entre niveles de inflación de 3.000% anual a 50% interanual es una buena explicación. Eso ayuda, no explica todo. La segunda es que, coincido con Carla, el sistema financiero y lo que mueve el sistema financiero es tan material como el bolsillo, como el billete que cada uno tiene acá en el bolsillo. Es absolutamente material, no hay dinero virtual ahí. Hay una incidencia directa o en la macro o en la micro, en la individual. Eso es algo impresionante que muchas veces cuando se estudia lo financiero se piensa en son transacciones y nada más. No. Las operaciones financieras de transacción a partir de los instrumentos, por ejemplo, de los dineros que puede manejar el Tesoro y el Banco Central hace que la base monetaria crezca. Y vuelvo a los números porque quería contestarte esto. ¿Por qué no estalla? En el 89 había una gran circulación de una base monetaria muy grande, pero volátil, no valía nada porque el 3.000% de inflación hace que no valga nada, que sea un montón de billetes. En el 2001 lo que no había era base monetaria. Se acabó el dinero y si tenés el 35% de personas que solo se mueven con el efectivo porque están irregulares, estallan estallido como hubo en el 2001, en el 89 y en el 81. Un número, nosotros con la gente con la que hablamos estos temas, erramos todos los pronósticos, intentamos hacer pronósticos y los cerramos todos. Porque fue todo peor, los cerramos todos. Y lo único que no nos equivocamos fue, desde diciembre del 2015 miramos todos los meses la base monetaria y creció. Ahora hay más plata que en diciembre del 2015 circulando en la calle. Eso es producto de transacciones y de una ingeniería muy imaginativa entre el Tesoro, el banco y los bancos que se prestan entre ellos la LELIC y generaron un montón, una multiplicación de dinero que hace que hoy, a pesar de esta inflación y a pesar de esta
recesión, hay dinero circulando. Si yo ahora voy al cajero, puedo sacar plata, incluso puedo sacar adelanto y el banco no me va a decir que no. Puedo sacar hasta el 20% de adelanto del mes que viene. Está el dinero. En el 89 y el 91 no estaba, o por volatilidad o por ausencia física. Y eso, nosotros miramos dos variables desde diciembre hasta ahora, de diciembre de 2015, base monetaria y tasa de morosidad. De esa base monetaria, ¿qué cantidad de deudas los bancos estaban previsionando? El 2% hasta hace 2 meses. El 2%. No creció la tasa de morosidad, porque aparecieron los instrumentos financieros que te permitían pedir un préstamo acá, sacar uno de allá. Hubo mucha oferta de los bancos de dinero sobre tus sueldos. Esa bancarización se sintió. Y la sigue habiendo aparte para pagar deudas. Para pagar deudas de las eléctricas, de los servicios, para comprar comida. Eso existió y eso tuvo una incidencia muy grande que no estalle. El dinero sigue circulando y aparecen préstamos de todos los colores. Y sí es cierto que hay una financiarización paralela. El Banco Galicia, ustedes saben, todas las plazas de crédito ya, con el DNI, trae y te damos la plata, hasta hace muy poquitos meses todas pertenecían al Banco Galicia. Y operaban todas en el conurbano, en acuerdo con los juzgados, solo con gente bancarizada, para poder después sacarle hasta la UH, o la pensión, o la jubilación. Y después cuando se iba a hacer el reclamo, los jueces, por una cuestión de costumbre, fallaban a favor de las financieras. Hace poco el Grupo Galicia vendió todo ese circuito a otro grupo que también está operando en el mercado, porque además cotiza en bolsa, el grupo que lo compró. Entonces también esa microfinanciarización es salvaje, muy acordada. Nadie, esta investigación la presentamos hace 3 años, perdón, nadie tocó ese tema. Se lo presentamos a muchísimas personas, nadie le interesa tocar ese tema, mucho menos. Y ahí hay un dilema moral de los gobiernos. ¿Qué hacen con su sistema financiero? ¿Lo necesitan? ¿Lo dejan actuar libremente así? Es esto un tema. Me quedaron unas cosas. Venís otro día. Me quedó lo del fondo, que no gobierna el fondo. No, porque son las 12:30 y no quiero robar el tiempo de todos. Si quieren agregar algo más, Ana y estamos ya para las preguntas cerramos. Muy chiquito sobre el tema de porque apareció en todas, digamos, por debajo de la discusión y las dos preguntas actuales el tema del papel de la finanza, ¿no? Yo creo que ahí digamos, hay que profundizar digamos, el conocimiento sobre este aspecto, porque yo no veo una oposición entre lo financiero y lo productivo. No veo esa oposición, digamos, ¿no? O sea, más bien podríamos decir de modo general, porque no hay tiempo, pero se lo planteo en general. La enorme expansión financiera desde los 70 para acá fue condición de posibilidad de una enorme expansión global del capital y de transformaciones productivas. Entonces no veo contradicción entre ambos. Incluso podríamos decir, mediados de los 90, primera mitad de la década de los 90, enorme transformación productiva en el agro, en la industria. Salida del 2001 fue posible porque eso se había hecho hace poquitos años. Bueno, una pregunta para plantear es, ¿estamos ante un proceso en el cual es necesario un proceso de inversión que nuevamente implique transformaciones en la base productiva? Y eso implica expansión de la finanza. No veo contradicción entre ambas cosas. Una cosa no dice que la otra. Pero con una regulación. Si desregulado de esta manera, transforma el capitalismo en un capitalismo muy precario y predatorio, como es eso, porque se desquicia. Quizás es una característica de una etapa muy larga del capitalismo. No, totalmente, pero característico de los gobiernos argentinos, es muy característico. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.